Buenos días, el día de hoy vamos a hablar acerca de los mecanismos de tolerancia inmunológica. Habíamos repasado durante la primera parte del curso todos los mecanismos de respuesta inmune innata y mecanismos de respuesta inmune adaptativa. Entonces ya ustedes han revisado la parte, digamos, básica del curso. Hemos revisado toda la parte de mecanismos. Se ingresa el antígeno, es reconocido por el sistema inmune innato. Si el sistema inmune innato es sobrepasado, viene la respuesta inmune adaptativa. Y una vez que la respuesta inmune adaptativa se desarrolla, es frente a diferentes tipos de patógenos. Ahora, nosotros sabemos que no solamente la respuesta inmune, el sistema inmune es capaz de reconocer antígenos procedentes de patógenos, sino también antígenos propios. Entonces, el día de hoy vamos a hablar de lo que es tolerancia inmunológica, que es la tolerancia frente a antígenos propios, y cuando esta tolerancia es sobrepasada, se desarrollan mecanismos de autoinmunidad, ¿no? A una ausencia de tolerancia va a implicar justamente que la persona puede desarrollar una enfermedades de tipo autoinmune. Vamos a revisar justamente todos los, en esta clase teórica, todos los aspectos de regulación inmune. Entonces, durante el contenido de esta clase vamos a revisar cuáles son los principios básicos de la regulación inmune, cómo el sistema inmune es regulado, mediado por células T regulatorias, mediado por la tolerancia a nivel central o periférico. Vamos a hablar de la autotolerancia, que sería la tolerancia frente a un antígeno propio. ¿Cuáles serían los mecanismos de esa tolerancia, tanto a nivel central y periférico, a nivel de células T y B? La tolerancia se da básicamente para la respuesta inmune adaptativa. No hay tolerancia frente a la respuesta inmune innata. Como ven, la tolerancia se da frente a linfocitos que son parte de la respuesta inmune adaptativa. Otro mecanismo de la autotolerancia sería las células T regulatorias, que son las células que ahora en los últimos 10 años han recibido más alta atención porque justamente regulan todos los mecanismos de respuesta inmune adaptativa, tanto a nivel de células TH1, células TH2 y células TCD8. Finalmente, si esa autotolerancia no es controlada o no sufre un proceso de control, se puede desarrollar una autoinmunidad. Vamos a explicar cuál sería la patogénesis de la autoinmunidad, el rol que cumpliría la genética en el desarrollo de enfermedades autoinmunes y cuáles son los principales mecanismos, en forma general, de los mecanismos de autoinmunidad. Pero comencemos con los principios de regulación inmune. Pues ustedes saben que cuando hay una respuesta, digamos, mediada por células T o células B, en el caso de respuesta inmune adaptativa, lo primero que se debe hacer es que la APC reconozca, o en el caso de células T, reconozca un antígeno, lo procese y lo presente a las células T para que las células T se activen. En el caso de las células B, ustedes saben que las células B pueden conocer un antígeno directamente sin un procesamiento previo. Ahora, una vez que las células T o células B se activan, o células T y B se activan, lo que se va a hacer es que esas células B se van a activar y se va a mostrar una respuesta inmune protectiva para eliminar esas células al antígeno extraño que ha inducido la activación de células T o B. Ahora, ¿cómo es esa respuesta inmune regulada? Pues, cuando se produce una activación de células T y B de manera no controlada, se puede generar una enfermedad autoinmune. Entonces, el primer principio de regulación inmune es justamente evitar una excesiva activación de linfocitos, para que esa excesiva activación de linfocitos pueda producir un daño de tejido adyacente durante una respuesta inmune protectiva. Entonces, un principio básico sería que si bien es buena la activación de células T y B, esa activación debe ser regulada. Entonces, se debe evitar una sobreactivación de células T y B para que justamente se produzca un daño debido a la respuesta inmune. Porque en muchos casos la respuesta inmune del hospedero es la que origina la enfermedad, no es el patógeno. El patógeno, digamos, inicia la respuesta inmune, pero la respuesta inmune del hospedero es la que produce la enfermedad, los síntomas patológicos de la enfermedad. Otro principio básico de la regulación inmune es que la regulación inmune puede impedir una reacción inapropiada frente a un antígeno propio. Es decir, está controlando lo que es autotolerancia. Entonces, si bien el sistema inmune es capaz de reconocer antígenos propios extraños y continuamente los está presentando a las células T o a las células B, las células T o B, en teoría, en condiciones normales, no deberían responder a antígenos propios. Porque si responden a antígenos propios, serían fenómenos de autoinmunidad. Entonces, la autotolerancia sería, lo vamos a explicar más adelante, sería la no reactividad de linfocitos frente a un antígeno propio, ya sea la no reactividad de células T o la no reactividad de células B.
Ahora, si hay una falla de estos mecanismos inmunes, lo que va a suceder es justamente que se van a originar enfermedades de tipo inflamatorio, ¿no? Enfermedades de tipo inflamatorio por una falta de regulación, o enfermedades de tipo autoinmune, o una enfermedad que tenga los dos tipos que tenga carácter inflamatorio y carácter autoinmune. Entonces, la regulación inmune nos permite justamente, en condiciones patológicas, en condiciones frente a un patógeno, controlar la excesiva activación de los linfocitos. Y frente a un antígeno propio, evitar justamente que haya activación frente a antígenos propios. Digamos, esto es la parte básica de la regulación inmune. Ahora lo vamos a explicar cómo sucede realmente. Entonces, en teoría, en condiciones de estado estable, en condiciones normales, siempre va a haber un equilibrio inmunológico. El equilibrio inmunológico se da entre la activación mediada por células T efectoras, ustedes saben, o células B efectoras, en este caso se mencionan las células T efectoras, y esas células T efectoras o B efectoras, lo que en condiciones normales, frente a un patógeno, van a mediar la respuesta inmune frente a los patógenos, ¿no? Entonces yo requiero que las células T o B se activen para que esas medien la respuesta inmune frente a un patógeno. Sin embargo, si hay una mala regulación de esta respuesta efectora, yo puedo, esta respuesta efectora podría estar relacionada con enfermedades de tipo inflamatorio o enfermedades de tipo autoinmune. Ahora, ¿qué es lo que regula la activación mediada por células T o B efectoras? Justamente son los mecanismos de tolerancia. Entonces, en teoría, debería haber un balance en condiciones de un paciente sano, una persona sana, un balance entre la activación y la tolerancia mediada por los diferentes mecanismos, uno de los cuales pueden ser las células T regulatorias. Es uno de los tantos. Hay varios mecanismos de tolerancia que lo vamos a explicar. Entonces, en teoría, debería haber un balance entre la activación mediada por células T efectoras o B efectoras y los mecanismos de tolerancia que serían mediados por células T regulatorias o otros mecanismos más que vamos a explicar. Entonces, ¿qué hace la tolerancia? La tolerancia permite dos cosas básicamente, lo resumen. Una ausencia de respuesta frente a un antígeno propio, impide que el sistema inmune reconozca antígenos, responda a antígenos propios, lo puede reconocer, pero no responder a antígenos propios, y permite una respuesta controlada a los patógenos. Si da un desbalance, si la activación es mayor que la tolerancia, se podría producir una enfermedad de tipo inflamatorio o autoinmune. Y si hay mayor tolerancia que activación, no podría haber una respuesta adecuada frente al patógeno. Yo requiero igualmente que haya una respuesta adecuada frente al patógeno. Entonces debe haber un balance entre las dos respuestas, ¿no? Entre la activación mediada por células T o B efectoras y los diferentes mecanismos de tolerancia. Entonces, en balance, se podría dar una respuesta inmune frente a los patógenos y una no respuesta frente a un antígeno propio. Entonces, ahora, con esa información, ya podemos definir qué es tolerancia, ¿no? Entonces, tolerancia sería la ausencia de respuesta de un linfocito, ya sea célula T o B, frente a un antígeno propio. Es la ausencia de respuesta. Eso significa que el linfocito responde, o sea, reconoce el antígeno propio, pero no es capaz de mostrar una respuesta inmune frente a ese antígeno propio. Yo lo reconozco, pero no monto una respuesta inmune frente a él. Entonces, si yo no monto una respuesta inmune frente a él, ¿qué tipo de respuesta inmune sería? ¿Sería no específica o específica? ¿Qué tipo de respuesta inmune sería? Sería una respuesta inmune específica. Entonces, la tolerancia siempre es antígeno específica. Es una tolerancia antígeno específica porque es frente al antígeno que ha justamente originado que ese linfocito no responda frente a él. Es una característica básica y clave justamente de la tolerancia. Por eso es parte de la respuesta inmune. Le dije que era solamente relacionada con la respuesta inmune adaptativa. Porque la respuesta inmune innata no es antígeno específica, ¿no? La respuesta inmune innata no es antígeno específica. Ahora, ¿cuál es la significancia de tolerancia? O sea, en teoría nosotros sabemos, la tolerancia significa tolerar algo, o tolerar a una persona, o tolerar alguna cosa, ¿no? Entonces, en términos inmunológicos significa que nosotros nos toleramos a nosotros mismos, ¿no? No siempre sucede así, pero bueno, en el caso inmunológico debería suceder eso. O sea, yo debería ser tolerante a mis propias proteínas, a mis propios antígenos. Si yo no soy tolerante a mis propias proteínas, yo desarrollo una enfermedad autoinmune. Entonces, la tolerancia significa que los individuos deberían ser tolerantes frente a los propios antígenos, a las propias proteínas que conforman los diferentes tipos de organelas, los diferentes tipos de tejidos, proteínas de membrana, cualquier tipo de proteína, ¿no? Si hay una pérdida de tolerancia, se originan los fenómenos de autoinmunidad. Entonces, en teoría, nosotros somos tolerantes a nuestros propios antígenos
Y esa tolerancia debe estar dada justamente por los diferentes mecanismos que le vamos a explicar más adelante. Ahora, ustedes saben que la persona, a pesar de tener mecanismos regulatorios, tener mecanismos mediados por células efectoras, puede desarrollar diferentes tipos de enfermedades, ¿no? Enfermedades de tipo autoinmune, enfermedades de tipo alérgica. Entonces, si ustedes tienen, por ejemplo, una enfermedad de tipo autoinmune o una enfermedad de tipo alérgica, yo puedo modificar esa tolerancia inmunológica por medio de drogas, puedo modificar de tal manera que hago a la persona que sea, digamos, no resistente, sino que pueda manejar esa enfermedad autoinmune o esa enfermedad alérgica por medio de drogas que justamente modulan la respuesta inmune y lo hago tolerante frente a la enfermedad autoinmune y frente a la enfermedad alérgica para que el componente inmunológico de esas enfermedades no altere a la persona. Ese es el potencial, digamos, fisiológico o terapéutico del que podría tener la tolerancia. Asimismo, si por ejemplo esa persona está sometida a una terapia génica, ustedes saben que la terapia génica, lo que se inserta en la persona es un gen, ¿no?, que codifica alguna proteína que está supuestamente defectuosa en la persona. Por eso esa persona es sometida a una terapia génica. Entonces yo puedo ser tolerante justamente al ingreso de ese agente extraño para que no se monte una respuesta inmune frente a ese agente extraño y esa terapia génica pueda darse de manera adecuada. Asimismo, se puede inducir tolerancia frente al trasplante de órganos, ¿no?, porque siempre un órgano es un ente extraño. Por más que haya compatibilidad de HLAs, la compatibilidad no es 100%. Entonces yo puedo inducir tolerancia para evitar justamente el rechazo frente a un órgano trasplantado. Parte de esos mecanismos, digamos, de enfermedades autoinmunes, alérgicas, lo vamos a ver en el siguiente taller, donde vamos a ver algunos ejemplos justamente de cómo funciona la tolerancia frente a enfermedad, que es lo que quiero que ustedes entiendan a partir de ahora en adelante. Entonces yo tengo, por ejemplo, un antígeno, ¿no?, y tengo un linfocito. Cuando ese linfocito se encuentra con el antígeno hay tres vías posibles, ¿no?, y eso depende justamente de la naturaleza del antígeno. Entonces la primera vía es, digamos, si es por ejemplo un antígeno extraño. Tenemos un antígeno extraño. Si ese antígeno extraño se encuentra con un linfocito, el linfocito puede responder al antígeno extraño, y como es un antígeno extraño, el linfocito se activa frente al antígeno extraño y monta una respuesta inmune protectiva. Entonces se activa, prolifera y se diferencia en células efectoras, células de memoria, y va a montar una respuesta inmune protectiva. Entonces, en este caso, si monta una respuesta inmune, se activa y prolifera, se dice que el antígeno es inmunogénico. Entonces, ¿qué antígenos son inmunogénicos? Los antígenos procedentes de patógenos. Ahora, en segundo caso, si yo tengo en este caso bien un antígeno extraño, si no tengo un antígeno propio. Si tengo un antígeno propio, ese antígeno propio igualmente puede ser reconocido por un linfocito, ¿no?, porque los linfocitos no solamente reconocen antígenos propios extraños, sino también reconocen antígenos propios. Pero en este caso el antígeno propio no induce una activación, sino induce un fenómeno de tolerancia inmunológica. Y la tolerancia se expresa por diferentes formas. En este caso está representado en este gráfico por anergia y apoptosis, pero vamos a ver que es mucho más que esto, ¿no? Entonces en este caso el antígeno sería tolerancia, se diría que el antígeno es tolerogénico, y generalmente se induce tolerancia frente a antígenos propios, ¿no? Frente a un antígeno extraño se monta una respuesta inmune y se induce más bien activación. Ahora, el tercer caso es el caso, digamos, también es un caso interesante, en el cual tenemos un antígeno, pero este no induce ni activación ni tolerancia, simplemente es ignorado por el sistema inmune. Y si es ignorado por el sistema inmune, se conoce como ignorancia inmunológica, ¿no? Simplemente el antígeno ingresa, puede ser un antígeno propio extraño, pero no despierta en el sistema inmune ningún tipo de reacción. El sistema inmune lo ignora simplemente. Entonces se dice que si lo ignora sería un antígeno no inmunogénico y no se da ninguna respuesta positiva, que sería activación, ni una respuesta neutra, que sería tolerancia. Simplemente el antígeno es ignorado, ¿no?, y no se produce ningún tipo de respuesta. Entonces, el primer caso de activación sería una respuesta positiva, en el segundo caso de tolerancia sería una respuesta neutra, porque no hay activación y el antígeno, el linfocito no responde frente al antígeno propio. Y en el último caso no se produce nada, ni positividad, ni negatividad, ni neutro, nada. Simplemente el antígeno es ignorado por el sistema inmune, ¿no? Lo que se conoce como el fenómeno de ignorancia inmunológica. Entonces hemos explicado básicamente cuáles son los principios de regulación inmune y ahora vamos a explicar los mecanismos de tolerancia. De la tolerancia siempre